Llevo mucho tiempo aquí, al final, pues para un osasunista o un navarro como yo, pues al final es un sueño que tienes desde pequeño y al final hacerlo realidad encima aquí en el Sadar con nuestra gente, pues la verdad que muy bonito. Es diferente en Copa que en Liga, ¿verdad? Sí, bueno, son competiciones diferentes, pero bueno, al final es jugar en el Sadar, ¿no? Que es al final que es algo que quieres desde hace mucho tiempo y que sea Copa o en Liga, la verdad que es increíble. En este caso en Liga y ante la parte más apasionante, ¿no? Que vaya a final de Liga que se espera. Sí, la verdad que nos costó arrancar un poco, ¿no? Pero bueno, ya se ha visto que el equipo va de menos a más, que vamos para arriba, que estamos con confianza y al final se nos ve a todos los jugadores que estamos muy enchufados, da igual quién entre, que seguimos ahí dando la talla y la verdad que está siendo una temporada muy bonita. Pero bueno, hay que seguir así hasta el final. No es fácil salir ahí con el partido comenzado, entrar en el ritmo de los demás, hacerlo más rápido por la lesión por el fichaje de Clerc. No sé tú cómo te sentiste cómodo, a gusto. Pues sí, la verdad que me sentí muy cómodo, ¿no? Al final fue todo muy rápido, pero bueno, al final si estás en el banquillo sabes que puedes entrar en cualquier momento, que tienes que estar preparado para ello, ¿no? Para entrar al campo y fue todo muy rápido. Al final Yagoba me dijo que jugase yo, sea yo mismo, que esté tranquilo, que disfrute un montón y la verdad que fue todo muy bien. ¿Qué te comentaron los compañeros de la defensa cuando saliste? Porque claro, suele marcar diferentes. ¿Qué te dijeron? ¿Que estuvieras tranquilo? ¿Que primero guardas la zona? Eso es, que jugase tranquilo, que cubriese bien mis espaldas, que sin complicarme mucho con balón tampoco y que al final son gente de aquí que tienes mucho feeling, ¿no? Una y David al final te transmiten esa confianza que te da un plus, ¿no? ¿Te aclara un poco tu futuro? ¿Es ver que Yagoba cuenta contigo? Bueno, yo desde el principio tenía un año de contrato y sé que tengo que seguir así como estoy, seguir entrenando bien, trabajando y luego lo que tenga que venir pues ya se hablará y lo que sea. Pero tendrás esperanzas, ¿no? De quedarte en el primer equipo. Hombre, yo al final, yo soy de aquí y yo lo que quiero es quedarme aquí, pero bueno, nunca se sabe y hay que seguir trabajando. Estás en disciplina de trabajo con el primer equipo, pero bajando a jugar muchas semanas con el Promesas. ¿Cómo lo llevas? Pues se me hace fácil, ¿no? Porque al final son compañeros que llevo mucho tiempo jugando con ellos, ¿no? Yo casi toda la vida jugando con muchos del Promesas y lo que yo quería era eso, ¿no? Hacerme al ritmo del primer equipo porque hay mucha diferencia de uno a otro y luego ya, pues si no tengo la oportunidad de jugar arriba, pues lo importante es competir, ¿no? Somos chavales jóvenes de 21 años y lo que tenemos que hacer es jugar, ¿no? Al final, si te pegas un año sin jugar, pues luego esa chispa cuando sales, pues se nota, ¿no? Había mucha gente del Promesas, ¿no? En el banquillo. Sí, la verdad que fue una convocatoria un poco extraña, ¿no? Porque había mucha gente tocada y... Pero bueno, ya se vio que Yagoba no tiene ningún problema en llevar a gente de la cantera y ahí lo demostró, ¿no? ¿Te comentó el míster algo después del partido o en los días siguientes sobre el papel que hiciste sobre el campo y eso? Pues que estaba muy contento y que siga entrenando y trabajando como hasta ahora, que nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? Se puede dar la paradoja de que un ascenso del primer equipo pues fuera un poquito contraproducente para los que estáis ahí a punto de dar el salto y que fuera demasiado salto de categoría. Bueno, es que eso nunca sabes, ¿no? Si pega el salto, pues luego ya se hablará con el club y lo que tenga que ser. Nosotros tenemos que estar a lo nuestro, seguir trabajando, seguir demostrando lo que somos, ¿no? Y luego ya el club decidirá. Lo vuestro ahora, lo del equipo, es defender el liderato porque ya lo comenzaste hace otro día contra el Nastic, ahora os toca uno de los de arriba, el Málaga. ¿Algo de nervios por tener que defender o si está mejor un poquito más abajo acechando al de arriba? Bueno, al final es un partido bonito, ¿no? De los que todo el mundo quiere jugar, de los que ahí tenemos que demostrar que porque estamos arriba, ¿no? Al final estamos jugando contra el Málaga, es otro aspirante a ascender y es un partido que tenemos que sacarlo, tenemos que intentar sacarlo adelante y son dos partidos los bonitos, ¿no? De los que la gente allá va a apretar, el equipo contrario sabemos a lo que juega y tenemos que intentar hacer nuestro partido, hacer lo que sabemos e intentar sacarlo adelante. Que no coincida el ascenso con la fase de ascenso de segunda B, de tercera, ¿o qué? Bueno, es que eso no sabes, pues como hace, pues, ojalá coincida, no tengo ningún problema, la verdad. Y que ascendamos los dos sería increíble.